Hoy nos metemos de lleno en 50 trabajos extremadamente absurdos históricos y al final de este video, tu definición de trabajo tonto cambiará para siempre y estarás agradecido por tu carrera en 2025. 1. ¿Sabías que hay profesionales que huelen axilas? Los probadoros prueban si un desodorante sigue protegiendo tras horas, como después de un gimnasio o un bus atestado. Su olfato decide ajustes de fórmula y etiquetas, 48H. 2. Parece broma, pero en hoteles lucen paseadores de patos. Acompañan bandadas en jardines para reducir estrés y entretener huéspedes. He visto rutas con conos diminutos y premios de lechuga. Funciona solo donde el espectáculo vende bienestar y fotos. 3. ¿Cansado de hacer cola? Existe quien espera por ti horas, como afuera de un iPhone nuevo o una embajada, y luego te llama para relevarlo. Útil a veces, aunque apps y reservas online lo están dejando en extinción. 4. Curioso pero real, hay balanceadores humanos sin columpios. Ajustan peso, ritmo y agarres para evitar sustos, como cuando un papá intenta empujar demasiado fuerte. Con mejores diseños y letreros claros, ese oficio va quedando como anécdota de parque. 5. ¿Te ha pasado entrar a una reunión y sentir que alguien solo ocupa silla? Existen suplantadores que asisten para inflar presencia. Toman notas vacías, ascienden y ya. Ejemplo, comités gigantes donde nadie recuerda su nombre después. 6. En épocas presensores había guardianes de rayas viales. Caminaban estaciones, medían pintura y pedían retoques como cuando la cebra del cole empezaba a desvanecerse. Hoy cámaras, LiDAR y contratos por resultado volvieron ese patrullaje algo pintoresco. 7. ¿Alguna vez sentiste el chifón helado del súper moverse contigo? Hubo controladores de ventiladores que ajustaban manualmente ángulos y velocidades pasillo por pasillo. Hoy termostatos, BMS y sensores de presencia hacen ese tour del viento innecesario. 8. Antes de Vision AI, alguien contaba carros rojos por horas, como en un peaje para un estudio curioso. Ahora cámaras, OCR de placas y dashboards dan estadísticas serias sin torturar a nadie con cromoterapia vial. 9. ¿Enrollar cables desconectados todo el día? Pasaban estudios y bodegas, bobinas perfectas para fotos, auditorías o por si acaso. Con Wi-Fi, Bluetooth y carretas automáticos, esa coreografía de la nada quedó como nostalgia industrial. 10. Si escuchas aplausos impecables en TV, quizá hubo un registrador marcando palmas de energía como en concursos donde muestran carteles de aplausos. Con pistas pregrabadas y mezclas en vivo, este líder humano casi desapareció. 11. ¿Cuánto vale una sombra perfecta? En playas contrataban soportes humanos de sombrillas, evitando que vuelen cuando sopla tipo Paracas. Hoy anclajes, bases con agua y diseños aerodinámicos dejan ese oficio como recuerdo pintoresco del verano. 12. ¿Resaltar textos inexistentes? Es una broma recurrente en talleres, marcadores sobre páginas en blanco para enseñar atención. Su lección funciona como espejo. Si no lees, pintas. Útil un rato, inútil siempre si nadie escribe nada. 13. Llenar formularios para robots duplica trabajo. Humanos teclean datos que el bot volverá a parsear. Literal, pasar en limpio lo ya limpio. Mejor API, RPA bien diseñado y validaciones, no planillas eternas que aburren al planeta. 14. ¿Escribir sobre nubes todo el día? Poetas meteorológicos escriben cúmulos como ballenas dormidas y estratos como manta de taza de café. Bonito ejercicio de mirada, aunque su impacto práctico compite con un buen rato mirando por la ventana. 15. Cuidar esculturas de arena contra la marea es vigilar lo inevitable. Imagina poner un cono no tocar frente al océano. Sirve unas horas para fotos, luego la naturaleza firma su cierre con una sola ola. 16. ¿Contar gotas de lluvia? En laboratorios existe, pluviómetros, embudos y registros de intensidad, como escuchar percusión mínima en el techo. Es ciencia importante para agricultura y ciudades, aunque al público le parezca un minutero infinito del cielo. 17. Pintar doble fondo en puertas cerradas fue truco antiguo. Camuflar entradas con capas idénticas a la pared, lo bien teatrocéntricos. Seguridad moderna prefiere cerramientos reales, sensores y control de accesos, no maquillaje arquitectónico. 18. En salas de espera hubo animadores que contaban chistes, hacían magia corta para bajar ansiedad. Piénsalo como un open mic médico. A muchos les funcionaba, pero mindfulness, playlist e información clara demostraron ser mejores analgésicos. 19. ¿Dormir por trabajo? Probadores de almohadas testean soporte y frescura echándose siestas programadas en tiendas o laboratorios. Divertido hasta que notas la subjetividad. Terminan validando etiquetas tipo memory phone mientras los usuarios reales deciden en casa después de una semana. 20. Suena absurdo, pero hubo probadores de cubiertos desechables. Doblaban tenedores, pinchaban ensaladas y tomaban sopa para ver rigidez. Hoy cámaras, muestreos automatizados y estándares migran esa inspección del ojo humano a la línea industrial con menos drama. 21. ¿Entrar y salir del ascensor sin motivo?
Algunos evacuadores seguían protocolos ridículos para simular flujos. Imagina subir al piso 7 solo para bajar. La seguridad real se gana con simulacros serios, sensores y capacitación, no coreografías vacías. 22. Antes de RFID, un lector humano recorría góndolas verificando etiquetas, fechas y códigos con planilla. He visto marcar yogures vencidos a mano. Hoy escáneres, handheld y alertas evitan ese mar de papel y errores fatales. 23. ¿Clasificar insectos aplastados? Hay curadores que etiquetan dichos de parabrisas para series históricas. Suena quirúrgico y a veces sirven estudios. Pero fuera de colecciones específicas su impacto social es mínimo y parece humor negro naturalista. 24. En piscinas apareció el supervisor de sombra. Caminaba y recordaba reaplicar bloqueador, como ese amigo que te persigue con SPF 50. Con pérgolas, lonas tensadas y avisos claros, la responsabilidad migró al diseño y a cada bañista. 25. ¿Recoger confeti a pulso después del concierto? Se hacía con escobas y bolsas infinitas, como limpiar una boda con cañones de papel. Hoy barredoras y contratos post-evento salvan espaldas, aunque algunos lugares mantienen la tradición manual. Antes de seguir, suscríbete y activa la campanita para no perderte más historias increíbles del pasado. Y déjanos en los comentarios si quieres que hagamos una segunda parte. 26. En museos existe el fotógrafo de lienzos casi blancos. Documenta matices sutiles que tu ojo jura inexistentes. Piensa en un polar blanco enorme. Entre curaduría y performance, su utilidad práctica para el visitante promedio es discutible. 27. ¿Has visto piedras pintadas en parques? Artistas colorean rocas con caritas, rutas o mensajes. Lindo detalle de barrio, aunque muchas se camuflean entre arbustos y pierden efecto, como stickers pegados donde nadie mira más de 2 segundos. 28. Curiosamente, hay quien certifica cubos Rubik ya resueltos. Reviso holguras, giro y clics antes de vender torneos. Es meticuloso, ¿sí? Pero el verdadero encanto sigue siendo resolverlo bajo presión, como en 20 segundos frente a tus amigos. 29. ¿Un catálogo solo de rocas comunes? Fotógrafos recorren canteras y vitrinas para inventariarlas con luz plana, útil en geología o museos técnicos, aunque el público suele saltar directo a cuarzos brillantes, meteoritos y gemas que cuentan historias. 30. En control de calidad, algunos probaban lápices sin mina. Evaluaban pintura, peso y ergonomía, como si un maniquí pasara pasarela. Sin grafito, el producto nace incompleto. Estándares ISO y pruebas automatizadas archivaron finalmente ese ritual. 31. ¿Contar burbujas en refrescos? Técnicos medían efervescencia vaso a vaso comparando marcas como si fueran fuegos artificiales diminutos. Hoy sensores, cromatografía y pruebas ciegas resuelven la chispa sin ojo humano cansado, aunque el marketing siga vendiendo más burbuja. 32. En fábricas, probadores de hornos apagados revisaban sellos y perillas sin calor. Sirve para detectar holguras, como Window Wiggles, pero la verdad se ve horneando. Estrés térmico y panes dorados cuentan mejor la historia del desempeño. 33. ¿Perfección en papel tapiz? Inspectores palpan texturas, miden resistencia y buscan uniones invisibles en paredes que nadie mira de cerca. Importa en hoteles boutique, pero el visitante percibe primero colores, luz y diseño, no el gramo exacto. 34. Supervisar hielo artificial suena glamuroso, pero es vigilar placas congeladas que deben mantenerse parejas. Imagina una pista donde la esquina se derrite. Es clave en competencias, y relevante en fiestas donde la acción está en la pista, no abajo de ella. 35. ¿Sujetar micrófonos en entrevistas mudas? A veces se hace por protocolo visual. Hay boom, hay estatus, aunque nadie grabe nada. Es como llevar casco en Zoom, estética formal que supera por momentos la utilidad técnica. 36. ¿Probar paraguas bajo techo? Es evaluar apertura, resortes y cierres sin lluvia. Imagina un showroom impecable. Útil hasta cierto punto, sí, pero el examen real llega con viento lateral, charcos traicioneros y esa rafagada que invierte todo. 37. ¿Importa el brillo de una cuchara desechable? Había inspectores que miraban reflejos antes de empacar, como comprobar que te veas en el helado. En tiempos de sostenibilidad, esa obsesión luce vacía frente a reducir plásticos y residuos. 38. En eventos formales, un alineador movía sillas ya perfectas buscando la recta absoluta. Piensa en láser y tinta métrica en un coffee break. Nadie lo nota, y la foto final jamás delata medio centímetro de rebeldía. 39. ¿Cambiar copas en mesas vacías? Algunos banquetes seguían protocolo aunque no llegara público. El camarero reemplazaba cristalería invisible. Es teatro de etiqueta, telón, silencio y una coreografía que solo entiende quien carga el manual antiguo. 40. Vigilar plantas artificiales es patrullar hojas plásticas para que luzcan vivas, como limpiar un cactus de silicón antes de la auditoría. A algunos les importa el detalle, al resto le basta con que no acumulen dospo. 41. ¿Custodiar una puerta que nadie usa? Hay guardianes de salidas clausuradas que cumplen horarios sin eventos. Imagina fichar 8 horas frente a un candado. Es el zen de la seguridad, vigilar lo improbable hasta olvidarlo. 42. En vitrinas otoñales, soplar hojas artificiales crea viento de temporada. Con ventiladores escondidos parece magia.
Es un trabajo más cercano a teatro que a mantenimiento, perfecto para selfies, aunque todos sepamos que la brisa viene de una extensión. 43. Señalar lugares obvios en mapas turísticos. Algunos días apuntan la Catedral Gigante o el Río Grande, como si Google Maps no existiera. Sirve para romper el hielo con grupos perdidos, pero la utilidad real es mínima y cómica. 44. Sujetar carteles bajo viento huracanado es terquedad adorable. Abrazas un panel que palpita como ala de avión. Spoiler: amarles, mástiles y lastres ganan siempre mejor que dos manos valientes. 45. Pintar rayas invisibles en carretera. Ocurre cuando el material falla o el presupuesto aprieta. Señalización fantasma que nadie alcanza a ver a tiempo. Es surrealismo vial. La seguridad necesita contraste, reflectivos y mantenimiento, no promesas translúcidas. 46. ¿Animar funerales de hámsters existe? Ceremonias con cajitas, discursos tiernos y despedidas en jardín. Lo vi en cumpleaños infantiles. Es dulce y teatral, aunque su utilidad pública sea mínima y funcione más como terapia familiar simbólica. 47. ¿Contar pasos perdidos en pasillos? Técnicos recorren zonas de muertas para mapas de movimiento. Suena útil, hasta que notas que nadie necesitaba esa esquina. Con sensores modernos, los heatmaps resuelven sin caminatas existenciales ni informes de laberinto. 48. Evaluar peines usados es buscar dientes rotos y desgaste para decidir descarte. Imagínalo en peluquerías con cajas de quizás. Es más barato reponer que clasificar reliquias plásticas. Por eso este control muere frente al costo real. 49. ¿Velocidad de caracoles? Con regla y cronómetro miden milímetros por minuto. Hubo competencias con pistas húmedas y comentaristas serios. Es ciencia juguetona que estudia locomoción, pero fuera del laboratorio provoca carcajadas lentas y una paciencia admirable. 50. Supervisar timbres en casas abandonadas es chequear botones que nadie presionará. Piensa en probar Ding Dong donde ni hay luz ni vecinos. Es mantenimiento fantasmal que revela cómo ciertos procesos sobreviven por contrato, no por sentido práctico. Al final, estos trabajos nos recuerdan dos cosas: la ingeniería humana para resolver problemas con lo que había a mano, aunque fuera extraño. A la vez, nuestras necesidades sociales cambiantes: seguridad, entretenimiento, control, salud, estatus. Algunas ideas fueron brillantes, otras puro despropósito, pero todas revelan cómo adaptamos el trabajo al momento histórico. ¿Cuál de estos trabajos alucinantes te sorprendió más? Cuéntanos en los comentarios y no olvides dar like y suscribirte para más viajes a los rincones más raros de la historia.